Vamos a trabajar con el género dramático. En principal con la acción dramática. En una obra teatral, la acción de los personajes se organiza alrededor de un conflicto. Este conflicto va a dar sentido a las relaciones que se establecen entre los personajes. El conflicto va a constituir la acción dramática. Bien, quiere decir que es la acción representada por los personajes, ¿sí? Acción representada por los personajes. Bien, la tensión, sí, que se genera entre diferentes intereses enfrentados va creciendo hasta llegar al final, sí. Cuando alcanza su nivel máximo y el conflicto presentado anteriormente se resuelve, se produce el desenlace. Bien, todas las obras teatrales van a estar organizadas en partes menores, que estas partes van a abarcar un momento del desarrollo de la acción dramática, ¿sí? Estas partes menores se denominan actos. En cada acto va a existir un conflicto particular, ¿sí? Y los actos van a estar marcados por la apertura o el cierre del telón o por cuando se encienden o se apagan las luces, ¿sí? Esto es lo que va a indicar el cambio de actos. Bien, a su vez, cada acto va a tener se puede dividir en escenas. Las escenas comienzan y terminan con la entrada y salida de los personajes, ¿sí? Entrada y salida de personajes. Si hay varias escenas, si varias escenas se suceden en un mismo decorado, estamos hablando de un cuadro, ¿sí? Un cuadro. Bien, vamos a trabajar ahora con el texto dramático. Habíamos visto en otro video que el texto dramático es un elemento constitutivo del género dramático. El texto dramático se compone de dos partes fundamentales, ¿sí? Son los parlamentos y las acotaciones. Vamos a trabajar primero con los parlamentos. Los parlamentos son las intervenciones de los personajes en forma de diálogo. Son las intervenciones de los personajes. Bien, también vamos a poder ver que hay monólogos. Los monólogos tienen que ver con un parlamento de un personaje cuando habla solo, ¿sí? Es decir, es un parlamento, pero el personaje habla solo. Bien, también vamos a encontrar lo que se llama aparte. El aparte es cuando un personaje se dirige al público. El personaje se dirige al público. El público lo va a escuchar, pero los otros personajes no lo oyen. Bien, y por último vamos a trabajar con las acotaciones. Las acotaciones son las indicaciones, ¿sí?, que da el dramaturgo acerca de cómo debe representarse la obra. Indicaciones
sobre cómo debe representarse la obra. Entonces, aquí vamos a ver indicaciones, por ejemplo, del lugar o datos de la escenografía, el movimiento de los actores, el vestuario, la iluminación, etc. Vamos a ver un pequeño fragmento de una obra de teatro que se llama Una casa de muñecas y es de un autor muy famoso que se llama Henrik Ibsen. Vamos a ver simplemente cuáles son las partes del texto teatral. Fíjense en esta primera lectura. Bien, dice, una habitación confortable, de buen gusto, austera, una puerta a la derecha, bajo la ventana una mesa redonda con butaca y un pequeño sofá, entre la estufa y la puerta lateral una mesa de menor tamaño, una biblioteca con pequeños libros de encuadernación cara. Aquí lo que tenemos son las acotaciones o didascalias. Fíjense que nos están dando descripciones y características de cómo debe ser representado el lugar. Tiene que ser una habitación, ¿sí? Tiene que haber una mesa, una butaca y un sofá, ¿sí? Una biblioteca, etc. Esta es una descripción bastante realista, ¿sí? Pero bueno, son las indicaciones que da el autor o el dramaturgo acerca de cómo debe representarse esa obra. Bien, y aquí empieza lo que llamamos antes como parlamentos. Hay un parlamento de este personaje que se llama Nora. Y dice, Elena, esconde bien el árbol, no quiero que los niños lo vean hasta esta noche, cuando ya esté armado. Al mensajero con el monedero. ¿Cuánto es? Fíjense, acá hay otra acotación que nos está hablando sobre el movimiento que debe tomar el actor, ¿sí? Acá el personaje tiene que dirigirse al mensajero. El mensajero responde en otro parlamento y dice 50 centavos. Y acá vuelve a haber otro parlamento de Nora que dice toma una corona, quédate con el vuelto. Y por último volvemos a ver otra acotación donde dice el muchacho agradece y sale. Nora cierra la puerta, sigue sonriendo mientras se quita el abrigo, ¿sí? Aquí tenemos más acotaciones que también son llamadas didascalias de cuáles son los pasos que tiene que seguir el actor. En general, las primeras acotaciones están en cursiva y las que pertenecen a los parlamentos, ¿sí? Básicamente a los actores, están entre signos de entre paréntesis.